Hemos conocido muchísimos análisis sobre la educación en México, pero pocas veces hemos comprendido lo que ve el docente en el aula. El día de hoy en Punto de Encuentro me acompaña el director de Mexicanos Primero, Eric Avilés, un gran amigo, y también la doctora Yara Vergara, que está frente a grupo y nos va a compartir sus experiencias. No te vayas. Qué bueno que estás con nosotros en Punto de Encuentro. El día de hoy vamos a platicar sobre los retos de la educación, más allá de las estadísticas que seguramente saldrán porque tengo dos personas muy preparadas en el tema. El día de hoy me acompaña Eric Avilés, que es el director de Mexicanos Primero en Michoacán, y también la maestra Yara Vergara, que es docente y que nos va a platicar sobre sus experiencias en el aula. Si me permites, Eric, me gustaría empezar con la maestra Yara, que nos platiques. Bueno, yo estaba leyendo hace unos días, en función al Día del Maestro, un análisis que hace el Instituto Mexicano de Competitividad sobre la sobrecarga de los maestros. Que tienen más alumnos de los que están en posibilidades de atender, posibilidades humanas estoy hablando, no intelectuales ni mucho menos, pero sí las posibilidades humanas, y que además de las horas en clase, las horas frente a grupo, pues hay que preparar el material que se va a presentar con los alumnos, la carga administrativa, y platicábamos antes de entrar al programa también esa costumbre que se quedó desde la pandemia de atender a los papás por teléfono. Yara, bienvenida, muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, a veces cuando hablamos del magisterio, de los docentes que trabajamos en las escuelas, generalmente somos señalados como la profesión más cómoda, que es muy bien remunerado y que tenemos nuestros días de descanso y pues son muchos señalamientos, pero la realidad que nosotros vivimos dentro del aula y aun cuando se cierra el horario de trabajo, poder continuar por la tarde con la preparación de clases no es únicamente enfocarnos a un solo de los pequeñitos, sino en mi caso tengo un grupo con 36 alumnos, he tenido grupos de 59 alumnos y cada uno de ellos tiene es un universo de aprendizaje porque cada uno de ellos tiene diferentes formas en las que aprende y nosotros tenemos que abarcar todo eso. Los maestros que somos realmente comprometidos, me incluyo ahí porque la verdad es que me gusta ver cómo es el avance de ellos en todas y cada una de sus etapas, de la forma en la que los recibo. Hablábamos hace un momento de la comprensión lectora, el orgullo que siento cuando ellos inician el ciclo escolar conmigo y traen cierto nivel de comprensión y cierto nivel de lectura. El ir trabajando con ellos a diario es un gran reto para que ellos puedan desarrollar este pensamiento crítico que nosotros necesitamos. Les digo a ellos que abran sus horizontes, que no es solamente lo que viene dentro de los libros o lo que nos marca la secretaría que deben de aprender, sino que hay muchísimas cosas afuera. Me gusta que ellos investiguen acerca de personajes importantes, cómo iniciaron sus vidas, que vean que dentro de sus posibilidades de estos personajes importantes estuvieron en cierto momento esperando a que un milagro sucediera. Y no es cosa de magia, sino es cosa de ir trabajando día con día, pero todo esto lleva porque cuando sales de la escuela tienes que llegar a seguir preparando la clase y si Juanito no tuvo el material que se le solicitó en ese momento, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo tiene él que buscar y ampliar esta parte de decir, bueno, no traje el material, ahora cómo lo voy a solucionar? Y muchas de las veces los papás o los padres de familia no lo ven así, porque trabajamos no solamente la parte de conocimiento, sino la parte
de la formación de sus hábitos, de sus responsabilidades, de ver a lo mejor la parte del uniforme que ahorita es tan controvertido por esta del desarrollo de la libre personalidad, pero bueno, esos ya son otros temas. Sí, muy bien, Yara, muchas gracias. Eric, hablando sobre esta sobrecarga, justamente, por ejemplo, decía el Instituto Mexicano de Competitividad que la media óptima de atención son 15 alumnos. Yara está atendiendo al triple. ¿Cómo desde la política pública podemos remediar eso sin caer en la politiquería, que desgraciadamente es un asunto bien marcado en nuestro estado, en el que pues aventamos maestros a la calle, pero no necesariamente con ese compromiso y esa vocación, ¿no? Bueno, es que ahí una vez más vamos a hablar de la metamórfica corrupción. Uh-huh. Si vemos la nómina educativa en Michoacán y las cifras que manifiesta la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, nos encontramos un promedio de profesores contratados en el sistema educativo michoacano de 49,000 a 50,000 maestros para educación básica, y de acuerdo con los 960,000 estudiantes que más o menos mide nuestro sistema educativo en esos niveles, pues tenemos un promedio de 19 estudiantes por cada maestro, lo cual me parece todavía aceptable, manejable. Creo que abajo de 20 uno puede dar atención personalizada. Yo también soy docente. Sin embargo, cuando esta cifra excede, se dificulta hasta reconocer las voces, dar seguimiento a las historias de vida, poner atención en los detalles más finos, y bueno, ya cuando son 30, 40 estudiantes empieza a volverse difícil, y ya a partir de 45, 50 creo que ya es una simulación total. El asunto es que si hay 19 estudiantes por cada maestro, ¿por qué razón cuando el INEGI entró en el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial al 47% de las escuelas michoacanas, descubrió que el promedio de estudiantes por maestro es de 30.5? Ayer, en el marco del Día del Maestro, resultó verdaderamente absurdo escuchar a algunos personeros del magisterio que decían: es que faltan maestros en las aulas. Pues comenzando por ti, compadre, y por los 500 que traes detrás, y la fracción azul, azul celeste, la rosa mexicano, los rojos. Fácilmente podemos inferir al menos dos millares de autocomisionados en el sistema educativo que faltan en las aulas, y que derivado de ese abuso, de esa corrupción, de ese saqueo al erario educativo, pues tenemos casos como el de la maestra Yara y muchos otros más, de maestros que hacen esfuerzos heroicos, lo que pueden con lo que tienen, sin contar con las condiciones y los recursos dignos para poder ejercer a plenitud su vocación docente, derivado de que hay otros que se solazan con ellos, que están cómodamente por la libre en su casa haciendo política, vendiendo otras cosas, haciéndole la corte a los funcionarios en marchas, mítines, movilizaciones. Intentaron ayer hasta entrar a Palacio Nacional a increpar al presidente de México. Entonces, pues, creo que ahí es en donde está la situación, el absurdo. Si hubiera un pase de lista, si hubiera una compulsa de la nómina educativa, aula por aula, escuela por escuela, pues nos daríamos cuenta rápidamente quién es aviador, quién es zángano y quién es abeja, quién está trabajando y quién simplemente está parasitando. Pero justo eso es uno de los grandes factores limitantes que impiden que la federalización de la nómina se concrete, que no ha habido ese pase de lista, que no ha habido esa auditoría in situ en las escuelas, porque hay una oposición recalcitrante de los gremios, de los personeros, de los grupos que intentan impedir que se les desenmascare. Entonces, pues bueno, se ha optado por dejar la situación al arbitrio año tras año, que no apareces en el Fondo Nacional de Aportaciones a la Nómina Educativa, aunque no se verifica directamente el recurso, se paga por la puerta trasera vía la partida U080, que es una partida que no aprueba el Congreso Federal y que entonces tiene otras medidas diferentes para su fiscalización. Exactamente, y ahí es en donde viene la trampa, y pues en los casos particulares es donde se conoce este absurdo que no debería estar sucediendo. No debería haber maestros que tengan 40, 35, 30 alumnos. No debería. Claro. Ahora, Yara, vuelvo contigo. Este asunto que decía Eric, de cuando tienes ese universo en el aula que te impide conocerlos, conocer su historia de vida, y un poquito también
ir conociendo los contextos de los alumnos, en este caso de los pequeños, de los niños, que van también dificultando la labor del maestro. Es decir, no se trata únicamente de meterte en la vida del niño, sino de entender por qué aprende de la manera en la que aprende, por qué no aprende en muchos de los casos, porque no está absorbiendo el conocimiento que se le está ofreciendo. Y también me parece que ya desde antes lo habíamos mapeado, pero en pandemia específicamente detectamos muchísimas razones en los pequeñitos, en su psicología, en sus emociones, que no los dejan. También, por supuesto, el ruido fisiológico, que no van desayunados, que tienen frío, que tienen problemas en casa, etcétera. Otros muchos factores que les impiden aprender, ¿no? Esa sobrecarga de alumnos también impide ese acercamiento. Pues en realidad no es que lo impida. En este caso no tenemos las armas suficientes para poder acercarnos a cada uno de ellos. En mi caso específico, yo tengo ya varios tiempo con quinto grado y sé de cierta forma cómo llegan los niños a quinto. Empiezan la etapa de la preadolescencia, sus cambios. Hasta los papás me dicen, bueno, es que antes era así, ¿por qué llega con usted y ahora ya es totalmente introvertido, no quiere participar? Y es cuando les empiezo a explicar estos cambios que tienen. Definitivamente el haber estado estos 2 años aprendiendo desde casa en pandemia dejaron muchos estragos. Dejaron a niños con ansiedad, niños con hiperactividad. Han salido varios trastornos en los niños que antes no los veíamos y que tiene mucho que ver con el acercamiento que tuvieron hacia la tecnología. Toda esta parte de ver una situación familiar en la que varios de los papás se quedaron sin trabajo, que generaron frustración en los propios papás. ¿Y quiénes son los más afectados de esa frustración? Los pequeños. Hay niños que sufren violencia dentro de las casas, que hemos detectado nosotros dentro de la escuela, y que está derivado de esto, que no nada más los papás se quedaron sin trabajo, sino que empezaron ellos a tomar otros caminos como estar tomando, etcétera, etcétera. Entonces todo eso vino a perjudicar a los chicos. Tenemos chicos que ya están yendo incluso al pedopsiquiatra para poder ser atendidos. Están surgiendo nuevos casos donde tenemos esta confusión entre si tiene déficit o no tiene déficit de atención, y va más inclinado hacia los trastornos de ansiedad. Y cómo nosotros podemos trabajar en ello cuando los maestros no sabemos reconocer cada uno de estos síntomas que están teniendo los chicos, es adentrarnos con ellos, trabajar con ellos. Si un niño te está causando, por decirlo de alguna manera, un problema, es porque algo está sucediendo, algo dentro de él está gritando, a ver, estoy llamando tu atención porque necesito que me ayudes en esto. Y cuando nosotros nos acercamos a ese niño, lo volteamos a ver y decimos, es que le está sucediendo esto en casa, no está viendo a su papá se tuvo que ir a otro lado y está reflejándolo en el salón. Entonces, cuando nosotros desatamos ese nudito, es cuando los niños dicen, ok, voy a empezar a aprender y me empiezo a soltar. La realidad es que es un trabajo muy extenuante, es muy cansado, pero vale mucho la pena porque empiezas a ver el avance que tiene cada uno de los niños, a lo mejor a su ritmo, porque también esa es otra. Queremos por fuerza que los niños cumplan un nivel que está establecido en los planes y programas, cuando no todos tienen las mismas oportunidades. Hay niños que están en casa de los abuelos y que no ven a los papás en todo el día. Hay niños que se quedan a cargo de sus hermanos más pequeños y que tienen que darles de comer, atenderlos hasta que llega papá o mamá, y pues obviamente les resta tiempo de su tarde para poder realizar sus actividades. Y más aunado a la exigencia que tenemos nosotros en el aula, decir, a ver, tú, ¿por qué no me entregas? Entonces, cuando bajamos un poquito eso y nos ponemos a su nivel, es cuando empezamos a resolver realmente en dónde se encuentra el problema y vemos un avance en la parte educativa. Muy bien, nos vamos a ir un corte y enseguida regresamos.
Qué bueno que sigues con nosotros en Punto de Encuentro. Estamos hablando sobre los retos bueno, no sé si los retos, yo creo que podría ser un programa de diagnóstico. Un poco desde la experiencia con la maestra Yara y desde el expertise que tiene Eric en el análisis de la política pública educativa. Eric, hablábamos hace un momento con Yara sobre esto, la falta de los recursos que tienen los maestros, recursos a lo mejor como capacitación psicológica para poder entender cómo trabajan los niños, cómo detectar ciertas alarmas que no son tan evidentes, ¿no? Pero también hablo yo de recursos de preparar la clase y entonces tengo que llevar una plantita y yo la tengo que pagar de mi dinero, que son cosas que de pronto no vemos mucho quienes sí criticamos al magisterio, pero a ese magisterio que se manifiesta en las calles, no al que está en las aulas, ¿no? Sí, bueno, yo a los maestros los reconozco porque están en las aulas. Claro. Y es a los que celebramos, a los que honramos, a los que agradecemos los 15 de mayo y todos los días. Los personajes que están en las calles, híjole, qué difícil es validar que sean maestros y que no sean una más de estas levas sindicales en donde se les prometen expectativas laborales, estabilidad, contratos y demás, y con esas promesas los traen marchando a personas que están desempleadas o que están buscando obtener algún beneficio personal bajo promesas de estos líderes que se dedican a eso, a engañar personas. Por eso hemos dicho desde Mexicanos Primero la importancia de generar en la modalidad del delito de fraude en el Código Penal del Estado de Michoacán un apartado en donde se diga que quien trafique con plazas, espacios en el sector público michoacano, especialmente en el magisterio, pues que reciba un tratamiento. Eso es una idea fenomenal porque pues hay en todos, o sea, estamos hablando del sector, por ejemplo, de salud, ¿no? Sí, ahí es el segundo que también caso. Es otro hoyo negro ahí en estos los temas. Policías, claro. Los administrativos, en fin, hay una gran cantidad ya de estas redes de corrupción que se dedican a traficar con la necesidad laboral de los michoacanos. Así es. Y que pues lamentablemente repercuten después en la formación de las niñas, niños y jóvenes, quienes ven coartados sus derechos porque personas sin vocación, sin carácter, sí con necesidad, hay que reconocerlo, pues reciben las plazas que estaban destinadas al magisterio de deber, que se formó inicial y continuamente para hacerlo, y ahí es en donde radica la ausencia de recursos para que lleguen a las aulas, para que lleguen a los verdaderos maestros en su formación inicial, que ahora estos retos de la pandemia pues definitivamente merecen que haya una adecuación de la currícula en la formación inicial docente, las normales, para que los maestros tengan capacidad de detectar y canalizar esta situación. Yo no pensaría en que ellos sean quienes tengan también que resolver la situación, pero sí que puedan inmediatamente detectar algunos trastornos, algunos males socioemocionales inmediatamente y canalizarlos, encauzarlos, y que haya por supuesto una red de soporte no solo para los estudiantes sino también para los maestros. Claro. Recientemente en Mexicanos Primero presentamos un estudio que se llamó Aprender a estar bien, estar bien para aprender, en donde se probó mediante evidencia científica desarrollada en un estudio independiente que se realizó por parte de Mexicanos Primero, que pues bueno, ya todos lo sabemos, pero el aprendizaje se ve limitado por el miedo, por la ansiedad, por la tristeza, por la mala autoestima, por una autoimagen débil de sí mismo. Se realizó un estudio de aprendizaje, una prueba de comprensión lectora y matemáticas casa por casa en muestreo aleatorio y estratificado durante 2 periodos, en junio de 2021 y después se regresó a las mismas casas en diciembre. Entonces se pudo ver si había mejorado o empeorado el logro en el aprendizaje, y también se escucharon las voces en temas socioemocionales, y también el tercer aspecto evaluado fue el socioeconómico, la conectividad, la alimentación, los servicios en el hogar. Entonces, bajo esta triple batería, pues se obtuvieron hallazgos muy interesantes en donde sí se probó que la tristeza y que el miedo son factores que directamente influyen en el logro en el aprendizaje en matemáticas y en comprensión lectora. Entonces esto ya deja de ser una evidencia que todos conocíamos para convertirse en una evidencia científica que se puede utilizar para
el diseño, la mejora de las políticas públicas en la materia. El asunto es, en instituciones como el ISSSTE en Michoacán, hay solo 2 paidopsiquiatras para atender a todo el universo de derechohabientes. Se tienen que conectar por telemedicina a la Ciudad de México, por poner un ejemplo de muchos más que resultan verdaderamente preocupantes. No tenemos hoy esa red de apoyo, es más, la gran mayoría de las primarias en Michoacán, de los preescolares, de las secundarias, no tienen completa la plantilla de personal. Para empezar, la formación continua para los maestros que ya están frente a grupo, pues debería ser obligatoria en tiempo laboral, con cargo a la parte patronal, como lo marca el 123 constitucional, y no por cuenta y cargo de los bolsillos de los maestros a contraturno, robándoles tiempo a sus propias familias, a sus propias actividades, y esto pues ha sido también un lastre para el sistema educativo, donde la parte patronal ha sido omisa y ha abandonado a los maestros, que después, al ser los primeros garantes de los derechos de la niñez y la juventud, pues multiplican las carencias que ellos mismos viven. Y entonces, al estar viendo la situación de malestar docente, la carencia de recursos y la situación socioeconómica, pues es natural también que el maestro sea rebelde, que levante la voz, que sea un revolucionario por naturaleza, por estar empatizando, pero también viviendo todas estas afectaciones en carne propia. Claro. ¿Quién se preocupa por la salud emocional de los maestros para poder seguir adelante en esta recarga socioemocional que se requiere, de seguir liderando el aprendizaje de niños de familias que vienen heridas y que llegan así a las aulas? Así es, así es. Ahora, otra de las cuestiones que es muy común, maestra Yara, es que los papás, y digo me incluyo porque en algún momento así llega uno, mira, que se encargue la maestra, ¿no? Y entonces dejas un poquito el tema de higiene, de valores, pues ya en la escuela lo aprenderá, cuando debería ser desde casa, y la escuela pues en un punto reforzarlo, pero no ser la total responsable de esto, ¿no? Así es, llegamos, de hecho, como lo mencioné hace un momento, es un parteaguas esta parte de la pandemia, donde los papás quedaron totalmente exhaustos de ser papás, de ser maestros, de atender las necesidades educativas de los niños desde casa, de estar presentes y ahora es a las 9 de la mañana la maestra te quiere conectado, ya tienes que estar desayunado, etcétera, etcétera. Fue muy cansado. Y regresamos a las aulas y dijeron, a ver, aquí está mi niño, te encargas completamente de él porque te toca esto a ti. Entonces regresamos y vemos que los papás nos soltaron toda la responsabilidad a los maestros, y entonces tienes que empezar de cero a generar hábitos tanto a la hora de comer, porque esto de la comida es muy importante, porque tenemos niños que llegan completamente sin desayunar, sin lunch a la escuela, porque los papás no tienen esta parte de la responsabilidad, se las dejan a los niños por salir corriendo en las mañanas, y te toca a ti porque creen que ya eres grande cuando estás en grado de 5º o 6º, y pues a ver qué desayunas, ¿no? Entonces, yo siempre platico con los papás en la reunión de inicio, de hacernos conscientes quiénes son los actores que van a hacer que funcione en sinergia, es decir, qué es lo que te corresponde a ti, papá, qué es lo que me corresponde a mí como maestra, y qué le corresponde al alumno ser responsable. Si tu papá le estás proviendo todos los materiales, el uniforme, te encargas de revisar que estén con él, armar la mochila para que llegue completa a la escuela, pues entonces la responsabilidad del niño es meter esos materiales y verificar con papá que sí están completos y llegar completo a la escuela. Pero muchas de las veces no es así. Nos damos cuenta que los niños llegan sin bañar, que apenas están entrando, se ponen en la fila con el carro y lo bajan a estarlo peinando en ese momento. Entonces, todas esas partes que deberían de ser un hábito en casa se están realizando dentro de la escuela. Y ahorita tenemos un poco las manos atadas, no porque sea de que lo vamos a dejar de lado, pero con esto del libre desarrollo de la personalidad y la controversia, vuelvo a lo mismo del uniforme, de que sí puede usar, que no puede usar, si puede llegar con el cabello largo o no lo puede
llevar. Creo que nosotros estamos generando hábitos saludables en los niños. Yo les explico a ellos que todo tiene una razón de ser, que en donde tú te pares siempre hay reglas que debemos de seguir para podernos relacionar bien entre todos, ¿no? Y dentro de la escuela hay un reglamento, y dentro de ese reglamento nos indica qué sí podemos y qué no podemos realizar dentro de la escuela. Pero entonces viene esta parte donde nos dicen que nosotros no podemos decirle al alumno si puede llegar con el cabello corto o con el cabello largo, porque eso es parte del desarrollo de su personalidad. Pero a 100% nadie ha dicho, a ver, aquí está el escrito, esto es lo que tienes que hacer. Y la escuela sigue operando con el reglamento que cada escuela tiene. Entonces estamos en ese en eso, pesando esta situación para ver hasta dónde podemos llegar, porque definitivamente hoy en día los papás están muy alertas en cuestión de qué le estás haciendo a mi hijo, culpando al maestro de muchas de las situaciones que viene cargando el niño, pero no volteamos tantito hacia ver dónde está mi responsabilidad, cómo estoy mandando yo a mi hijo a la escuela. Si me están llamando por esta situación, ¿qué tanto estoy yo interviniendo, en mejorar el estado en el que yo mando a mi hijo a la escuela? Muy bien, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Eric, un poquito retomando lo que nos decía la maestra Yara ahorita al salir, sobre la responsabilidad de la corresponsabilidad de los papás y de los maestros. A mí me viene un poco a la mente este asunto que también nos falta a los papás, como capacitarnos un poquito, a lo mejor en entender, por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, no tanto, los tipos de inteligencia, ¿no? Porque a veces los papás estamos esperando que nuestro hijo sea metódico, con pensamiento matemático, su habilidad lectora porque yo soy así, porque yo me eduqué así, ¿no? Y tú te das cuenta pues que tu hijo es kinestésico, que le encanta andar en el campo, y es completamente diferente a ti, y eso choca de pronto. ¿Cómo nos hace falta también desde los papás, desde la autoridad y desde los maestros ese involucramiento para, como dice el proverbio africano, que para educar un niño se requiere una tribu, ¿no? Sí, bueno, ahí hay muchas visiones, muchos enfoques. Desde Mexicanos Primero decimos que lo que debería de ponerse al centro es la comunidad escolar como medio para poder formar también a los maestros, esas escuelas para padres que existen desde hace más de un cuarto de siglo. Es un programa ya con ¿Y sigue vigente? Pues sí, pero no ha terminado de generar impacto. Yo recuerdo incluso, mi mamá es maestra y ella más de una década trabajó en el programa de escuela para padres al final de la jornada laboral, era cuando hacían esto. Y bueno, un programa muy bonito por las herramientas socioemocionales que les brindan a los padres de familia, pero considero que todavía no ha tenido el impacto debido, ni tiene el alcance, ni se ha buscado generar la serie de condiciones para que esto suceda, porque al final del día los padres, las madres de familia están supeditados a la jornada laboral. Claro. Y mientras no haya una verdadera cruzada por generar el cambio cultural, pues estamos al esfuerzo voluntarista, a los padres de familia que sí tienen internet o que tenemos formación universitaria o que los maestros tienen un poquito más de tiempo libre, porque no podemos forzarlos a que se queden más allá de su jornada laboral para podernos brindar este tipo de herramientas. En suma, considero que el Estado mexicano ha quedado enormemente a deber en generar ese cambio, esa evolución social a través de la escuela, mediante el recurso, la inversión, la transparencia, la trazabilidad de los recursos, una debida fiscalización y claro, el diseño, ejecución, pilotaje, validación ciudadana y mejora continua de las políticas públicas en prácticamente todos los ámbitos de los derechos que se ejercen en la escuela, que son sí educativos, pero también la convivencia, el derecho a estar en un entorno libre de violencia, generar comunidades desde lo local, desde lo comunitario,
parece redundancia, pero no existen esas políticas como tales. Más bien pareciera ser que vamos en una regresión perversa. El programa La Escuela es Nuestra, que dice vamos a poner entre 100 y 600 mil pesos al centro de la comunidad para que se pongan de acuerdo entre darles de comer a los niños, mejorar la escuela, darle mantenimiento a la escuela o pagarle a los maestros. Más perverso no podía ser, porque el dinero no alcanza. Si hubiera recursos suficientes para todo ello, pues simplemente sería un cómo y una fiscalización entre pares, entre todos los actores clave del sistema educativo comunitario. Pero si pone 100 mil pesos que no alcanza ni para pagarle a los maestros ni para que desayunen los estudiantes, pues resulta una verdadera burla y un absurdo. Y más aún cuando viene la simulación y viene la corrupción y el clientelismo, como se ha demostrado aquí en Michoacán, en la región Puro Andino, en la región Marabatío, se encontraron... Y se vuelve una manzana de la discordia entre los padres de familia, las autoridades, los maestros. Y está documentado que hasta los golpes han llegado, están los videos lamentablemente. Entonces hay que hacer un fuerte exhorto, un fuerte llamado a las autoridades educativas estatales para que logren remediar esto que desde la federación no viene bien, por ser ellos el jamón del sándwich, por ser los que quedan en medio entre los fenómenos comunitarios, generacionales, esta generación pandemial que se formó en las casas, en las cocheras, en las salas, en los comedores de nuestras casas, y que lamentablemente traen un pico histórico de padecimientos socioemocionales, pero que si las autoridades no reaccionan, no generan esas políticas públicas, pues simplemente se va a convertir en la impronta de toda una generación. Ya se habla de hasta cuatro ciclos escolares perdidos para ellos. O sea, resultará lamentable que en lugar de ser la música, el corte de cabello, las habilidades digitales, el rezago educativo lo que los marque, que tengan que traer un celular para preguntarle a una IA, una inteligencia artificial, qué quiso decir la persona de enfrente o qué quiere decir el contrato que me está poniendo, o para hacer una suma de 24 más 17, ¿no? O sea, eso va a ser verdaderamente lamentable, pero para allá vamos si no se actúa debidamente, si no se dimensiona la crisis en la que nos encontramos en el sistema educativo y se toma como primeros garantes y también primeros respondientes, pero también los más apertrechados a los maestros, a las y los maestros michoacanos, mexicanos, para que tengan todas las condiciones para enfrentar estos formidables, inmensos retos en los cuales nunca se había visto a la humanidad sumergida. Así es. Y retomo un poquito el tema que pone Eric en la mesa, que es el uso de las tecnologías. Ya nuestros niños, pues decimos, los papás traen otro chip, ¿no? Así es. Ya el niño, o sea, el otro día mi hijo estaba enseñando a mi papá a enseñar el teléfono. Fue increíble ese momento, muy, muy significativo para mí, porque me hizo reflexionar muchas cosas. Pero cómo desde el aula, un docente que se para 4 horas frente a los niños y trata de tener una atención, pues no sé, yo tenía entendido que era de 20 minutos, pero a lo mejor, y tampoco todos ponen atención a los mismos 20 minutos, es decir, uno la agarró a los primeros 20, el otro a los últimos 20, y entonces pues hay que estar trabajando ahí, es un reto bien grande, pero además con con esta salsa que viene a ser el uso de las tecnologías y el abuso de las tecnologías, ¿no? Pues definitivamente el uso de la tecnología, aún para nosotros, nos ha cortado ese tramo de la atención. Estamos acostumbrados en estas redes sociales a que ya los videos o las series o todo lo que se ve dura 30 segundos, máximo 1 minuto, y estamos acostumbrados a vivir en ese momento. Ya no podemos tener atención más allá de ese tiempo que hemos estado acostumbrando a nuestro cerebro. Yo creo que ahorita debemos de regresar a la parte de la socialización, al cómo aprende el niño sin la tecnología, cómo vamos a desarrollar, porque incluso llegaron los niños a las aulas con un poco de torpeza en sus movimientos. Cuando llegaron a la clase de educación física, empezaron los problemas de disputas. Es que estamos jugando básquetbol, pero es que tú me empujaste, porque ya no sabíamos cómo estar cerca uno del otro. Así es. Y es lo que estamos reaprendiendo. También estamos enfrentándonos a niños con estos problemas de agresividad, de ansiedad, y 36 personitas dentro de un mismo salón de clases, pues genera
que tengamos que buscar alternativas para que ellos puedan volver a relacionarse, para que pierdan ese miedo de estar uno con otro, y ahora que ya estamos completamente sin cubrebocas, ese miedo que les genera el poder siquiera estar frente a sus amiguitos. Y definitivamente dejar a un lado la tecnología, tomarla a nuestro favor. Yo, por ejemplo, les recomiendo a mis papás, ok, si lo que quiere es estar en el celular, vamos a buscar juegos donde pueda activar esta parte del cálculo mental, del pensamiento crítico, del análisis. Incluso los fines de semana vamos a trabajar la atención, la memoria. Hay que poner un karaoke mientras va leyendo, va escuchando el ritmo, va prestando atención y va leyendo más rápido. Y vamos utilizándola a nuestro favor. Entonces yo les digo a los chicos, vamos a ir a visitar a la biblioteca. Hay chicos que nunca, ahorita que llegan a quinto, nunca habían visitado una biblioteca y dicen, wow, ¿no? Y reforzar esta parte de las relaciones humanas, no solamente con sus compañeros, sino con sus papás. ¿Qué tanta atención estás poniendo tu papá a tu hijo? Porque estás en el celular, el niño te está hablando, pero tú nunca volteas a ver al niño que te está hablando, cuáles son sus necesidades. Entonces, vamos nosotros como maestros ingeniándonos estas técnicas que pueden aplicar en su casa. Yo, por ejemplo, les digo, vamos a leer 20 minutos nada más, y esos 20 minutos son para tu hijo. Escúchalo, pregúntale qué entendiste de la lectura, qué fue lo que más te llamó la atención. Y así es como vamos desarrollando no solamente la práctica de la lectura por hábito, sino esta relación. Yo les digo, todos los días cuando llegan a la escuela, lo último que escuchan de sus papás antes, y casi se los puedo afirmar, antes de entrar a la escuela es, te dije que te trajeras la mochila, pero no traes los tenis, mira cómo traes ese moño acomodado. ¿Y cómo entra el niño a la escuela? Ya estresado. Estresado completamente. ¿Y a dónde va a rematar? Regañado. Con sus compañeros. Claro. Entonces vamos tratando de cambiar estas prácticas, sacando la tecnología, volviendo al cómo aprende, cómo se relaciona, cómo volver a empezar a socializar con sus pares, con las personas más grandes, y cómo se van conduciendo con cada uno de ellos. Y bueno, aquí algo que mencionó, que es muy importante, es la comunidad al centro, que es ahora lo que se pretende hacer con esta ya tan mencionada la nueva escuela mexicana, y que pues nosotros como maestros tenemos que volver a reaprender, porque ahora ya no es nada más cuidar el aspecto emocional y cómo aprende el alumno, sino cómo lo va a llevar a su comunidad. Claro. Y va a ser complicado. Claro. Ese es un tema interesante que me gustaría que retomáramos un poquito más adelante, pero tu opinión sobre la incorporación de la tecnología, si me permites, después del corte. Eric, tu opinión sobre el uso o abuso de las tecnologías. Bueno, ya acabamos de validar o descartar una hipótesis muy fuerte en la pandemia. El resultado fue brutal. O sea, estos aparatitos no sustituyen a lo humano. Por el contrario, se demostró que ni siquiera los estudiantes con mayores posibilidades económicas, que tenían internet de banda ancha, computadoras de lujo, exacto, y su papá con licenciatura, maestría, doctorado ahí al lado, sirviéndole agua, poniéndole berries para que comiera y se concentrara, ni así pudieron sacar mejores resultados que los del último quintil socioeconómicamente hablando, que se encontraron en presencialidad. O sea, estos estudios que hicieron a nivel internacional fueron brutales. O sea, no hay manera de sustituir la formación que se recibe presencialmente respecto a la educación a distancia, virtual, sincrónica con los mejores medios y tirando dinero por todas partes. La presencia del maestro es insustituible y no hay vuelta de hoja. Esto ya debe ser tomado como una verdad científica, como 1 más 1 es igual a 2. Claro. Sí se puede mejorar, solucionar. Es que es un recurso, ¿no? Sí, exacto, es una herramienta. Una herramienta que no haya alcanzado a llegar al aula, pues está grabada la clase y la pueden ver varias veces, o hay algunas herramientas para pues ir viendo cómo se traslada el dígito en una división con números decimales, para que pongan atención. Hay 50, 100 ejercicios que pueden hacer en línea, sí,
pero nunca sustituyendo la presencialidad, la centralidad de la figura del maestro, quien es el primer garante del derecho a aprender. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que ya también tenemos que dejar de romantizar y de poner en un pedestal todas estas escuelas que traen tantos recursos, tantos modelos, tantos sistemas que al final pues no son tan útiles, y en la práctica lo están viendo. La humanidad se está dando cuenta por el medio más cruel, que es el empirismo, de que esa apuesta hacia la tecnología era falaz y muy cara. Entonces, que se use con toda la responsabilidad, pero también acotada en su justa dimensión, de ser una herramienta más del arsenal que tienen los maestros en lo pedagógico para echar mano, y pues los papás también tenemos que tomar con mucha prudencia, mucho escepticismo a quien nos quiera vender un maestro virtual por encima de un maestro real. En ese sentido iría, hay estudios que podemos citar al respecto, donde ya se demostró eso a nivel internacional, nacional, estatal incluso. Porque enfocaríamos pues la labor del docente o de la tecnología únicamente al compartir el conocimiento, que no es lo mismo que enseñar. Exacto, está al servicio, ahí está. Hay que abrir un libro, sí, hay que abrir una app también, hay que abrir Google, sí, pero nada más, hasta ese nivel. Claro. Ya debe haber pasado y debe habernos quedado todos claro que esa euforia por generar maestros y educación virtual pues debe de tomar ya, reposarse y pasar a segundo término. Vamos de nueva cuenta sobre las y los maestros sin controversia alguna. Ahí están los resultados, que son brutales, y esperemos que este 15 de mayo ayude a redimensionar lo que hicieron los maestros, a pesar de incluso de los cuestionamientos que se hacían. Bueno, ¿por qué no metemos una tablet, un iPad y a todos, si es más barato comprarles una laptop a los estudiantes? Bueno, tuvimos un programa de televisión que intentaba sustituir la clase, ¿no? Que fue una evidencia y que bueno, pues fue ácido. Brutal, o sea. Sí, ni los mejores contenidos virtuales pudieron sustituir al maestro en una telesecundaria más precaria, más marginada. Entonces, pues los maestros soportaron eso, incluso el mismo cuestionamiento de decir, mira, aquí está el celular y te vamos a retirar, y etcétera. Y pues hoy más que nunca está incólume y pues con una enorme deuda social e institucional que tenemos hacia la figura del maestro. Ahora, me quedo contigo por el tema de la nueva escuela mexicana, que tiene sus aristas, que a mí me parece que, venimos de un modelo en el que se implementó este tema de las competencias, apenas lo estamos como digiriendo, que también tiene sus asegúnes, por supuesto. Todo es perfectible, y más cuando se trata de formar seres humanos, ¿no? Y ya viene este nuevo cambio, esta evolución, venimos de una pandemia. Entonces hay como muchas circunstancias que pueden sumar o restar a este modelo, Eric. Sí, bueno, ahí trae un enfoque paradigmático que parecía ser antagónico con el modelo por competencias, porque se hablaba de poner a los estudiantes al centro, ahora se habla de poner a la comunidad al centro. Así ya lo importante no es que los estudiantes aprendan, sino que todos lo logren juntos y a tiempo, que no suena mal, y muy en el sentido de la frase que citabas de que hay que educar entre toda la tribu a cada uno de los estudiantes. Pero ahí está el riesgo también de la pérdida de la identidad, de lo único, de lo irrepetible, de que una vez más se uniforme, se estandarice, se trate de dejar de soslayo a aquel que quiera destacar, brillar, y más aún cuando sabemos que los estudiantes, así como hay muchos que tienen barreras de aprendizaje, otros que tienen necesidades educativas especiales, pues también hay algunos con aptitudes y talentos sobresalientes, y que por la campana de Gauss son casi el 5% de la población, mínimo uno de esos que se aburren, que se duermen, que empiezan a molestar porque ya entendieron todo, ya leyeron de un pantallazo todo el texto que el resto del grupo se le toma media hora, y pues empiezan a generar inquietudes. Creo que
el justo equilibrio entre el enfoque de nueva escuela mexicana y el modelo por competencias me parece bajo el criterio, bajo el liderazgo y bajo el conocimiento superior del maestro es lo que debería prevalecer. Hasta dónde es buena la comunidad en el punto en el cual tienes que aprender a respetar los derechos de los demás y a transitar en ellos. Hasta qué punto es bueno la competencia, la individualidad, pues hasta donde la legítima aspiración, el talento, la virtud, el esfuerzo, la disciplina de cada uno desea llevarlo. Si alguien tiene deseos extraordinarios de generar una empresa, de desarrollar una idea hasta consolidarla en una patente, en una marca, creo que tiene derecho absoluto a hacerlo, pero igualmente pues sin pisotear los derechos de los demás. Claro. Pienso que este modelo de nueva escuela mexicana es positivo porque exhibe las contradicciones del modelo por competencias y porque trae una propuesta, pero me parece que al final del día vamos a llegar a un tercer modelo en donde vendrá este equilibrio, si me permiten hacer futurismo. Ojalá que sí. En donde esto suceda, ojalá sea pronto. Una de las cuestiones que más me gustan de lo que se ha estado diciendo después de la crítica fuerte a los libros de texto y demás, es que los propios funcionarios de la SEP han dicho, no, pues que esta es la primera. No, seguramente va a haber errores, pero vamos a dejar el sistema para que haya una mejora continua. Ojalá y cumplan la promesa y pues no sea nada más una salida para quitarse las críticas que de propios extraños, la educación privada, la oposición, la ultraderecha, han criticado muy duramente al modelo, incluso ya han llegado a la corte. Amparos, exactamente, pero creo que ni el engancharse con ello, ni dejar una salida facilona, sino institucionalizar la mejora continua es el mejor legado que puede llegar a dejar la actual administración y ojalá no se tarden mucho en eso. Ojalá en 2024, 2025, en lugar otra vez de tirar todo de la mesa y se empiece con una nueva reforma, haya una crítica justa, honesta, objetiva de lo que pasó con la nueva escuela mexicana y podamos pensar en un modelo en donde, reitero, hay equilibrio entre la individualidad, entre la colectividad y ya no una subordinación ni a los intereses del capital, pero tampoco al clientelismo político electoral de alguien que desea establecer una dictadura, o mucho menos pues de aquellos que desean que haya individuos hiperindividualizados que nieguen a la colectividad y los derechos de los demás. Ojalá podamos llegar a eso rápido, que no nos tardemos mucho, porque ya Singapur va muy adelante, Corea del Sur, China, Japón, y bueno, países europeos como Finlandia, que han estado haciendo maravillas, o ya que en América, Perú, países que han tenido saltos agigantados por su disciplina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay. Esperemos que se aproveche todo maremoto que se ha generado en materia educativa, sobre todo acrecentado durante el último ciclo escolar por toda la serie de reacciones y polémica que ha causado la nueva escuela mexicana, pero centrémonos en las instituciones, esperemos que nadie diga que al diablo con la mejora continua de la educación y que se logren esos grandes anclajes, esa ágora en la cual se debata y se construya el modelo educativo nacional con base en las experiencias inmediatas de los maestros, de las aspiraciones de los padres de familia y por supuesto lo que están viviendo los estudiantes, que no es poco, que no es menor, porque todavía considero son una caja negra que acabamos de sacar de la pandemia, que acabamos de sacar del confinamiento. Muy bien. En un minuto, maestra, tu opinión respecto a este modelo de la nueva escuela mexicana y esa transición desde, como dice Eric, desde el modelo por competencias, que era muy individualista, hacia el modelo con una visión más comunitaria. Pues me parece que sería extraordinario que podamos trabajarlo como se nos ha venido pintando en todas estas reuniones que hemos tenido, tan criticadas también por la sociedad en cuestión de que otra vez ya el viernes se van a quedar. Y la realidad es que me parece que sería bueno empezarlo a trabajar y como nos dice Eric, no echarlo por la borda, porque después viene este cambio de gobierno y otra vez volver a empezar, y sabes que siempre no lo vas a hacer así, siempre lo vas a realizar de esta manera o nos vamos a quedar como ya estábamos, y estas revueltas son los que de repente hacen que no avancemos o no logremos los objetivos de la educación o el desarrollo de los niños.
y trabajar la identidad de los niños. Es algo que viene también en esta nueva escuela mexicana, y el papel de las niñas dentro de estas comunidades educativas. La equidad de género me parece un punto muy acertado, y cómo vamos a acercarnos a esta nueva sociedad con este bagaje tan grande que tenemos ahora de estas identidades sexuales, y cómo vamos a acercar a desde los las chicos diversidades. desde las diversidades. Ajá. A empezarlos a reconocer y a incluirnos todos en una misma sociedad. Creo que es lo más rescatable de esto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el punto de encuentro. Espero que te hayamos dejado por lo menos la semillita de comprender el sistema educativo que tenemos y el que vamos a transitar. Muchísimas gracias. Gracias.